Bienvenidos, queridos hermanos, ya estamos aquí en el martes 24 de noviembre del año 2020, con un poco de frío, con mucho frío. Tápese bien para que no se nos vaya a enfermar. Hay que cuidarnos muchos de todo este riesgo de la pandemia, más vale bien tapaditos, ¿verdad? Para que no caigamos en riesgo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos gracias al Señor por una nueva mañanita que nos ofrece. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se cuiden, que no se enfermen, que tomen lo adecuado, que tomen todas las precauciones necesarias. Es importante en estos tiempos de gran frío, ya en camino hacia diciembre. Y gracias, Señor, por permitirnos celebrar el domingo pasado a Cristo Rey del Universo, tu presencia y señorío en el mundo entero, que contrarresta a todas las acechanzas del enemigo, que pretende siempre ser fuerte, pero tú eres más fuerte siempre. Gracias porque nos proteges y nos cuidas, Señor. Sé nuestro alimento, nuestra fortaleza, nuestra medicina, nuestra salud. Y para todos los enfermos, Señor, llega a sus corazones, toca sus mentes, haz que ellos se consagren en medio de sus circunstancias. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, comenzamos ya el video del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versos del 5 al 11. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerá en el cielo señales prodigiosas y terribles. Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio del día de hoy observamos cómo nosotros los hombres nos impactamos a través de la creación y de la participación de la ciencia, del arte, de la arquitectura, de todo lo que el ser humano puede alcanzar a realizar. ¿Quién no se ha impactado con una construcción prodigiosa o con el desarrollo de la ciencia? Como en un teléfono celular, como una navaja suiza, no lo agotamos en su 100% de todas sus capacidades. Muchos ni conocemos qué tantas cosas puede hacer. Y por supuesto, cada día se va desarrollando más. ¿Cómo nos impacta lo que el hombre ha hecho? Y nos quedamos admirados ante su ciencia. Así los que veían el templo totalmente enorme, grande, fastuoso, y dijo Jesús: no quedará piedra sobre piedra de todo esto. ¿Por qué? Porque a veces le ponemos el corazón a las cosas que el hombre puede crear y nos olvidamos que Dios es superior siempre al hombre y que puede hacer más. Por eso nuestra vida está en sus manos, en su santidad, en su presencia. En ese sentido, bueno, pues el Señor nos invita a ser conscientes de que el mundo terminará en alguna forma y en algún momento. Ya estamos viviendo algunos signos, pero lo importante aquí es de qué lado nos encontramos. Situaciones van a acontecer, eso lo sabemos. Pero ¿qué es lo que nos toca hacer? Afianzarnos de Cristo Jesús, pero con toda la fuerza, ¿verdad? Él es el que nos va a llevar siempre adelante en todas las acechanzas del enemigo. Por supuesto, confiamos en que Dios nos ama y que no nos va a abandonar, que no nos deja nunca solos, nunca nos desprotege. Siempre estará con nosotros, Él habita en nosotros. Pedimos pues al Señor que no pongamos nuestro corazón en las cosas, aunque muy hermosas, reconozcamos el trabajo de los hombres, que no sea lo que motive simplemente nuestro corazón y que no nos dé la tentación, esa línea delgadita de pensar que los hombres somos muy, muy buenos para todo y que estamos por encima de Dios, que el hombre puede construir torres gigantes como en Babel para llegar a desafiar a Dios, sino más bien reconocer que ese arte, esa capacidad, pues es donada, es prestada, es colocada en nosotros por el buen Dios mientras nos dure la vida. Damos gracias por todos esos dones y los ponemos al servicio. En el tema de la oración del día de hoy,
Dios se nos da a través de la humanidad de Jesucristo. Después de la primacía de la actuación divina y de la primacía del amor, veamos ahora el principio fundamental que sostiene la vida contemplativa del cristiano: encontrarnos a Dios en la humanidad de Jesucristo. Hacemos oración para entrar en contacto con Dios, pero a Dios nadie lo conoce. ¿Cuál es el modo, el medio que se nos ha dado para encontrar a Dios? Hay un único mediador, se llama Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. La humanidad de Jesús es tanto que humanidad del Hijo. Es para nosotros la mediación, el punto de apoyo a nuestro alcance por el que tenemos la certeza de poder encontrar a Dios y unirnos a Él. En efecto, ya dice San Pablo, en Él reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9. La humanidad del Señor Jesucristo es el sacramento primordial por el cual la divinidad se hace accesible a los hombres. Somos personas de carne y hueso. Necesitamos ayudas sensibles para acceder a las realidades espirituales. Dios lo sabe y eso explica todo el misterio de la encarnación. Tenemos necesidad de ver, definitivamente, de tocar, de sentir la humanidad sensible y concreta de Jesús. Es para nosotros la expresión de la maravillosa condescendencia de Dios, que conoce nuestra forma de ser y nos da la posibilidad de accesar humanamente a lo divino, de tocarlo por medios humanos. Lo espiritual se hace carnal. Jesús es para nosotros el camino hacia Dios. El que me ve a mí ve al Padre, contesta Jesús a la petición de Felipe. Muéstranos al Padre y esto nos basta. Juan 14:8-9. Hay en ello un muy hermoso y gran misterio, la humanidad de Jesús, en todos sus aspectos, hasta los más humildes y más secundarios en apariencia. Es para nosotros como un inmenso espacio de comunión con Dios. Cada aspecto de esta humanidad, cada uno de sus rasgos, incluso el más pequeño y el más oculto, cada una de sus palabras, cada uno de sus hechos y de sus gestos, cada una de las etapas de su vida, desde la concepción en el seno de María hasta la ascensión, nos pone en comunicación con Él y con el Padre, siempre que lo recibamos en la fe. Recomendamos esta humanidad, la vamos vislumbrando como un paisaje que nos pertenece, como un libro escrito para nosotros. Nos lo apropiamos en la fe y en el amor. No cesamos de crecer en la comunión con el misterio inaccesible e insondable de nuestro buen Dios. Esto significa que la oración del cristiano siempre se basará en una cierta relación con la humanidad del Salvador. Todas las variadas formas de oración cristianas encuentran justificación teológica y tienen un común denominador: el hecho de poner en contacto con Dios a través de algún aspecto determinado de la humanidad de Jesús. Y por ser esta humanidad de Jesús el sacramento, es decir, el signo eficaz de la unión del hombre con Dios, no basta estar unidos por la fe a ella para encontrarnos en comunión con Dios. Una de las más hermosas maneras de expresarlo, como los misterios de la vida de Jesús, aunque acaecidos en el tiempo, siguen siendo realidades vivas y vivificantes para quienes lo contemplan con fe. Es preciso plantear la perpetuidad de esos misterios en una determinada forma, ocurriendo en ciertas circunstancias y duran. Están presentes y son perpetuos de otra determinada forma. Pasaron en cuanto a su ejecución, pero están presentes en cuanto a su fuerza, y su fuerza no pasa nunca, ni pasará nunca. El amor con que fueron realizados, el espíritu, pues, el estado, la fuerza, el mérito del misterio están siempre presentes. Eso nos obliga a tratar las cosas y los misterios de Jesús no como cosas pasadas, extinguidas o obsoletas, sino como cosas vivas, presentes, de las que tenemos también que recoger un fruto presente y también eterno. La infancia de Jesús, por ejemplo. La infancia de Jesús es un estado pasajero, pues las circunstancias de esa infancia han pasado y ya no es un niño. No obstante, hay algo divino en ese misterio que persevera en el cielo y que obra un modo de gracia semejante en las almas que están en la tierra, que Jesús gusta de asignar y dedicar a ese humilde primer estado de su persona. Hay 1000 formas de entrar en contacto con la humanidad de Jesús: contemplar sus hechos, sus gestos, meditar su comportamiento, sus palabras, cada uno de los acontecimientos de su vida terrena, conservarlos en nuestra memoria, mirar su rostro en una imagen adorable en su cuerpo en la Eucaristía, pronunciar su nombre con amor y guardarlo en nuestro corazón. Todo esto nos ayuda a hacer oración solamente con una condición: que esta actividad no sea una curiosidad intelectual, sino una búsqueda amorosa. Busqué al amado de mi alma.
En efecto, lo que nos permite apropiarnos plenamente de la humanidad de Jesús y por ella entrar en comunicación real con el misterio insondable de Dios, no es la mera especulación de la inteligencia, sino la fe. La fe como virtud teologal, es decir, la fe animada por el amor. Solo ella. Y San Juan de la Cruz insiste extraordinariamente en este punto. Tiene el poder, la fuerza necesaria para hacernos entrar realmente en posesión del misterio de Dios a través de la persona de Cristo. Solo ella y solo ella nos permite alcanzar realmente a Dios en la profundidad de su misterio. La fe es la adhesión de todo ser a Cristo, en quien Dios se nos ha dado. La consecuencia de todo esto, como hemos visto, consiste en el modo de hacer oración para el cristiano, es el de comunicarnos con la humanidad de Jesús a través del pensamiento, de la mirada, de los actos de la voluntad, y según distintas vías, a cada uno de los cuales corresponde, por así decir, un método de oración. Un procedimiento clásico, por lo menos en Oriente, para entrar en la vida de oración es, por ejemplo, el que aconseja Santa Teresa de Jesús: vivir en compañía de Jesús como con un amigo con el que se dialoga, al que se escucha, con quien se platica, con quien se comenta, etc. Puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad, traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidades. Es excelente manera de aprovechar y muy breve, y quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía, y se aprovechare mucho de ella, y de veras cobrare amor a este Señor, a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado. Damos gracias al Señor por el tema del día de hoy. En Santos y Conversos, San Andrés Dung Lang y compañeros mártires de Vietnam. Durante el siglo XVI, los siguientes, el pueblo de Vietnam escuchó el mensaje evangélico predicado, en primer lugar, por misioneros pertenecientes a diferentes órdenes religiosas. En este caso, el pueblo vietnamita recibe la predicación de los misioneros con gran piedad y alegría, pero no tardó en sobrevenir la persecución. Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, muchos vietnamitas fueron martirizados, entre los cuales se encuentran obispos, presbíteros, religiosos, religiosas, catequistas, de uno y de otro sexo, hombres y mujeres laicos de distintas condiciones sociales. Y obviamente, ¿verdad? Aquí entran San Andrés Dung Lang, sacerdote, y compañeros mártires, que el día de hoy estamos celebrando aquí en Santos y Conversos. Damos gracias al Señor por su testimonio y nos encomendamos a su intercesión en Santos y Conversos el día de hoy. En el chiste, un borrachito, otra vez un borrachito dialogando con el padrecito. Oye, hijo, ya deja de tomar, mira cómo te estás acabando la vida, estás acabando con tu familia. Mira, tus hijos sufren, tu esposa sufre, ya te están corriendo del trabajo. Ya ponte las pilas, hijo. ¿Por qué tomas tanto? ¿Por qué tomas tanto? Y el borrachito contesta: padre, es que yo tomo para olvidar. Y le contesta el padre: ¿olvidar qué? ¿Olvidar qué? Y él dice: ay, ya se me olvidó. Vamos a la apologética como curiosidades en la fe católica. Vamos al tema del milenarismo. En el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 21:7, se dice que durante 1000 años Satanás estará encadenado, mientras los mártires que dieron la vida por Cristo reinarán con él. ¿Cómo se interpreta esto? Miren, los testigos de Jehová, nuestros hermanos mormones, los adventistas, bautistas y otras sectas más interpretan los 1000 años en un sentido literal. Dicen que ellos son aquellos mártires que reinarán con Cristo. Nosotros católicos decimos que esa interpretación es equívoca. De hecho, cuando se escribió el Apocalipsis todavía no existían estas sectas, por lo tanto no se habla de ellos. Cuando se mencionan los mártires se habla más bien de los católicos que sufrieron la persecución durante los primeros 300 años del cristianismo hasta conseguir la libertad de culto en el 313 después de Cristo gracias a Constantino. Pues bien,
2000 años que menciona el Apocalipsis quiere indicar un periodo indefinido de relativa paz para la Iglesia, desde que se le concedió la libertad de culto hasta la prueba final, cuando el demonio volverá a desatarse y hacer daño a los discípulos del Señor. Durante este periodo, los que murieron por Cristo resucitarán espiritualmente para reinar con Él. Precisamente en este sentido que la Iglesia Católica da culto a los santos. No se trata de adoración, más bien de reconocimiento, veneración hacia personas que dieron un alto testimonio de fidelidad a Cristo mediante su ejemplo y su intercesión. Ellos reinan sobre nosotros, es decir, ejercen un influjo benéfico en nuestro favor. El tema de la misa. ¿Dónde en la Biblia se usa la palabra misa? En la Biblia no se usa la palabra misa, sino fracción del pan, Hechos 2:42, cena del Señor, 1 Corintios 11, 20, 23, Eucaristía o acción de gracias, Mateo 26, 27, Marcos 14, 23, Lucas 22, 17 y 19, Hechos 27, 35 y bendición, 1 Corintios 10, 16. Todo esto corresponde a lo que ahora llamamos misa en latín ite missa est. Esta palabra quiere decir despedida. Era la palabra latina que se usaba para decir al pueblo que ya podía retirarse al terminar la liturgia. Con el tiempo se usó para designar todo el acto del culto, pero este ite missa est también es un sentido misionero. Ahora que hemos estado aquí, vayamos hacia afuera, salgamos al encuentro con los demás, prediquemos la palabra. Hablemos de las mujeres. ¿Por qué las mujeres hacen cosas que no van de acuerdo con la Biblia, como cortarse el pelo, usar pantalones, no taparse la cabeza con el velo, predicar, etcétera? Ojo, no todo lo que se encuentra en la Biblia es enseñanza. La Biblia contiene también costumbres que no estamos obligados a seguir. ¿Cuál es la enseñanza que encontramos en la Biblia acerca de las mujeres? La Biblia dice que los hombres y las mujeres tienen la misma dignidad. Ya no hay diferencia entre quien es judío y quien es griego, entre quien es esclavo y quien es hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son un solo cuerpo en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. ¿Pueden las mujeres recibir la ordenación sacerdotal? Y me preguntaban hace poco si esto no es cuestión de machismo, que no se le da un lugar a la mujer, que no hay mujeres sacerdotisas. Miren, la mujer no recibe el orden sacerdotal. Según el magisterio de la Iglesia, el hecho de que Jesús no haya escogido a mujeres como apóstoles se interpreta como enseñanza en el sentido de que Jesús no quiere que las mujeres reciban la ordenación sacerdotal. Sin embargo, más bien, y profundizando en este tema, Jesús tomó un cuerpo de varón, un cuerpo de hombre, ¿verdad? No un cuerpo de mujer. Sin embargo, la labor de la mujer dentro de la vida de la fe es muy importante. Y en el bautismo hemos dicho que sí hay sacerdotes, mujeres bautismales, que tienen una cabida muy importante, ¿verdad? Una tarea, aunque diferente, siempre en entrega. Y la vida religiosa como experiencia, asumir libremente los consejos evangélicos, también tienen un gran peso en la vida de la Iglesia. No perdamos de vista esta realidad. Padre, alguien me decía, ¿por qué llamamos padre al sacerdote? No se dejen llamar maestros, porque solo un maestro tienen ustedes. Todos ustedes son hermanos. Tampoco deben decirle padre a nadie en la tierra, porque solo tienen un Padre que está en el cielo. Ni deben hacerse llamar jefe, porque para ustedes Cristo es el jefe único. Ni llamen guía, etc. Mateo 23, 8, 10. Bueno, si somos bien honestos, al profesor de hoy en día se le dice maestro. Si somos bien honestos, al guía de turistas se le dice guía. Al padre de la familia se le dice papá, se le llama padre. Se le dice también al jefe de la empresa, se le dice jefe, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? ¿Por qué se le dice padre al sacerdote? Que finalmente no tenemos hijos biológicos. Para poder entender lo que quiere decir este pasaje bíblico hay que ver lo que sigue. Que el más grande de ustedes se haga el servidor de los demás, porque el que se hace grande será rebajado y el que se humilla será engrandecido. Mateo 23, 11, 12. Aquí lo que se quiere prohibir es la actitud de superioridad con relación al prójimo, no el uso de las meras palabras maestro, padre, jefe o guía, o las funciones correspondientes. De hecho, examinando toda la Biblia vemos cómo se usa la palabra padre en un sentido material y en un sentido espiritual. Sentido material: honra a tu padre y a tu madre, Lucas 18, 20, con sanguineidad. Y sentido espiritual: Padre Abraham, ten piedad de mí, Lucas 16, 24. Hermanos y padres, presten atención, Hechos 7, 2. Hijos míos,
De nuevo sufro los dolores de alumbramiento hasta que Cristo se forme en ustedes. Gálatas 4:19. Y también el mismo Pablo hablaba de yo engendré a este hermano en la cárcel. No habla de una consanguinidad biológica, habla de una espiritualidad. Y ese es nuestro ser sacerdotes, padres espirituales o cura de almas. Por eso se nos dice Señor cura también, ¿verdad? En este sentido, pues a mí me molesta mucho cuando me felicitan el Día del Padre porque yo no tengo hijos, ¿verdad? Feliz Día del Padre. No, yo no soy hijo, yo no soy padre biológico, ¿verdad? Yo les digo de broma, yo no tengo hijos, yo tengo hijos, les digo de broma. Pero en realidad somos padres espirituales, ¿verdad? Porque representamos a Cristo en la tierra y ya. Obviamente no son nuestros hijos ni tenemos superioridad sobre ellos. Simplemente tenemos otro ministerio, otro servicio de cura de almas, ¿verdad? Es un privilegio, un don maravilloso de parte de Dios, pero es para servir, no para aplastar, no para humillar, no para maltratar, es para servir. Paganos. ¿Quiénes son los paganos? En el Antiguo Testamento se consideraban como paganos todos los que no estaban circuncidados y por lo tanto no pertenecían al pueblo de Israel. Actualmente las sectas protestantes que tienen muchas ideas tomadas del Antiguo Testamento, por lo general consideran paganos a los que no pertenecen a su secta, mientras los católicos consideramos como paganos solamente a los que creen en la existencia de muchos dioses o que viven como si Dios no existiera, alejados de su verdad. Panteísmo. ¿En qué consiste el panteísmo? El panteísmo consiste en creer que Dios y el mundo son una sola cosa. Todo, pan en griego, es Dios teos, panteos, panteísmo, y por lo tanto no existe ninguna diferencia entre creador y criatura. Dicen nosotros somos dioses. El panteísmo es la base del espiritismo, la masonería, la teosofía, el cientismo, el hinduismo, el budismo, etc. El Papa. ¿Quién es el Papa? El Papa es el sucesor de San Pedro y por lo tanto jefe de la Iglesia Católica fundada por Cristo. Tú eres Kefas, es decir, roca. Sobre esta Kefas edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Mateo 16:18. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16:19. Cuando hayas vuelto tendrás que fortalecer a tus hermanos. Lucas 22:32. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Juan 21:15-16. Debemos entonces todo respeto al Santo Padre. ¿Es cierto que el Papa es la bestia del Apocalipsis y el Anticristo y tiene número 666? No es cierto. Ninguna Biblia habla mal de San Pedro y sus sucesores. Chequen ustedes todo el Apocalipsis. ¿Por qué los protestantes tienen tanto odio en contra del Papa? Los protestantes tienen tanto odio en contra del Papa porque el Papa es el jefe de la Iglesia Católica de la cual ellos se separaron y que quisieran desaparecer y destruir. ¿Por qué el Papa se mete en política? El Papa no es que se meta en política. Si ustedes saben, él es mandatario del Estado Vaticano, que también es tomado como un país. Es el país más chiquito dentro de Roma. Entonces, pues también de alguna manera es invitado a algunos países de forma, digamos, pues protocolaria, ¿no? Para desarrollar un encuentro entre las naciones. A veces no es tanto por la fe, eso también se tiene que decir. Lo que hace es dar orientaciones para que los políticos se porten bien y no hagan injusticias. ¿Por qué el Papa bendice las armas y favorece las guerras? No es cierto que el Papa bendiga las armas y favorezca las guerras, es pura calumnia de ciertas sectas protestantes. Lo que el Papa hace es precisamente todo lo contrario. Él lucha para que no haya guerras y cuando de hecho hay alguna guerra interviene para que se acabe pronto, como hizo San Juan Pablo II con relación a la guerra entre Argentina e Inglaterra, y también comprobado que el Vaticano tuvo muchos refugiados en tiempo de la Guerra Mundial. ¿Por qué el Papa no vende su fabuloso tesoro y no distribuye el dinero entre los pobres? También me hicieron estas preguntas. No es cierto que el Papa tenga un fabuloso tesoro. Por lo general se trata de obras de arte que representan el patrimonio cultural de toda la humanidad y que se encuentran en los museos para que todas las puedan apreciar. Si se vendieran, unos cuantos ricos podrían disfrutar de ellas, lo que sería un grave daño para toda la sociedad. ¿Por qué hay que obedecer al Papa y a los obispos, puesto que Dios se comunica personalmente con cada hombre? Hay que obedecer al Papa y a los obispos porque son dos sucesores de los apóstoles, a los que Jesús dijo, el que lo recibe a ustedes a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Mateo 10:40. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra
el cielo y lo consideren atado, todo lo que desaten en la tierra será tenido en el cielo como desatado. Mateo 18:18. ¿Cómo sabemos que el Papa actual es el sucesor de San Pedro? Lo sabemos porque tenemos la lista de todos los obispos de Roma, desde San Pedro hasta el Papa actual. Hay una larga lista, ¿verdad? De esos papas, de esos representantes, de esos vicarios, ¿verdad? Hasta el 267 de nuestra era, es el número 267 el Papa Francisco. El primero fue San Pedro, ¿verdad? No les voy a leer los 267, pero son un montón, ¿verdad? Debemos de confiar en esa sucesión apostólica que el Señor ha colocado entre nosotros. Damos gracias al Señor por esta sección de curiosidades. Y para la rola del alma, vámonos a escuchar a Paulina Rojas con la hermosa canción Has sido tú. Paulina Rojas con Has sido tú en la rola del alma. En la buena onda de hoy, queridos hermanos, preparen ya sus coronas de Adviento, ya que el próximo domingo tendremos el primer domingo de Adviento. Háganlo ustedes con calma. Recuerden que la corona de Adviento pues pretende ser una buena oportunidad para hacer oración en familia. Traten de adornarla de manera bonita, de manera adecuada. Algunos dicen sobre los colores, no hay una receta de cocina sobre los colores, ¿verdad? En inicio se decía que de uno, de verde, de dorado, de qué. Tradicionalmente se hacía como, digamos, un golpe primero morado, luego rojo, luego rosa y luego blanco, como que iba llegando a la purificación desde el color morado como es tiempo litúrgico. Pero si colocamos de diferentes colores no pasa nada, la cuestión es que se rece en familia y que no se olvide de acercarse al misterio maravilloso del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos compete ahora. Y cuando tenemos una gran fiesta, pues hay que limpiar la casa. Limpiemos el alma, el corazón, la mente, para poder recibir a Cristo Jesús que nazca en nosotros. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así sea. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno y les doy gracias por acompañarnos en este Espíritu Canal, que es tu canal. Denle like a la campanita, denle like al video. Suscríbanse, inviten a otros a conocer esta herramienta y publiquen los videos también para que esto sea un poquito más grande. Agradecemos a todos los que nos siguen, a todos los que nos comparten un poco de su tiempo. Seguimos en este esfuerzo de herramienta evangelizadora. Muchísimas gracias.